estudiantes de medicina, residentes en adiestramiento, cirujanos y público en general que tengan la oportunidad de ver esta grabación en video que estamos realizando hoy al doctor William Bracer. William Bracer es un cirujano que fue compañero de clase mío, nos graduamos de la Escuela de Medicina en 62 y William ha sido un cirujano de gran prestigio, muy respetado en Puerto Rico, y por eso lo hemos invitado a que esté con nosotros más o menos por un tiempo de una hora, hablando de su asunto, su vida personal, su ejecutoria profesional, los logros que ha realizado, las frustraciones que ha tenido y todas las cosas que nos quiera contar sobre su vida, lo que le ha llenado de satisfacción, los problemas que ha encontrado y cualquier otra cosa que nos quiere contar. Así que William, gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Y como te digo, vamos a empezar primero por tu asunto personal, dónde naciste, tus papás, tu familia, tus hermanos que estudiaron, después con quién te casaste, los hijos, qué hacen tus hijos, y por ahí toda tu ejecutoria. O sea, mi historia personal, pues básicamente nací en Ponce, Puerto Rico, el 17 de enero de 1938. Hice toda mi educación primaria y secundaria en Ponce, graduándome de la Ponce High School. Luego, desde la Ponce High School fui a la Universidad de Puerto Rico, donde tuve el primer año de bachillerato en ciencias. Durante ese año, las experiencias más importantes que tuve es que pude participar en el coro de la Universidad de Puerto Rico con el profesor Augusto Rodríguez, que era el que estaba, y ese año formé parte del coro del segundo festival de ópera que dio la Universidad de Puerto Rico. Luego de eso me trasladé a la Universidad Católica de Ponce, donde completé mi bachillerato en ciencia con especialización en química. Terminé en el 1958 cuando fui aceptado a la Escuela de Medicina, que fue la clase que tuvimos juntos. Antes de ir a la Universidad de Puerto Rico, pues tomé los exámenes de licencia de químicos, por si acaso, los pasé pero nunca los usé. Luego de la graduación de 1962 de la Escuela de Medicina, fui al Hospital de Damas en Ponce, donde hice un internado rotativo. Luego del internado rotativo, pues fui llamado al Ejército de Estados Unidos, aquella época nos llamaron. Inicialmente me habían enviado a Texas, pero hubo un cambio. Tuve la suerte que me enviaron a Francia, en un pueblo que se llama Fontainebleau, que queda como una hora de París, y en un hospital pequeño, pero que pertenecía a una base de la NATO. Y allí trabajé como 2 años de médico general. ¿Eso fue 62 o 64? Del 63 al 65, porque hice el año de internado. Una experiencia buenísima, porque obviamente llegaba jovencito bien maduro, entonces era la primera experiencia de la cultura europea, pero fue una experiencia muy buena. ¿Aprendiste francés? ¿Cómo? ¿Aprendiste francés? Aprendí un poquito a defenderme, y entonces, pero tengo un hijo francés, porque cuando terminé la escuela de medicina me casé con Lucy Vega Caratini, que era la novia mía de los años de colegio que tuvimos. Ella estudió química conmigo y trabajaba en la Union Carbide de Ponce mientras yo hacía el internado. Después que nos casamos, tuvimos un hijo en el 1963, que es el hijo mayor. Por eso el ejército me aguantó unos meses para que pudieran hacer el hijo, entonces me mandaron para Francia. Estando en Francia, tuve mi segundo hijo, Fernando. Ese es el que es francés, entonces francés puertorriqueño. Luego regresé a Ponce a hacer especialidad en cirugía con el doctor Luis F. Sala de Ponce. Con el doctor Luis F. Sala de Ponce hice 3 años de cirugía. De ahí pues me trasladé al hospital universitario, donde hice el 4º año. Era el año que el jefe era el doctor Francisco Rafucci, que fue el año que al final del año se enfermó, entonces fue sustituido por Olivera, ¿verdad? Y ahí terminé, volví a Ponce a trabajar con el doctor Luis F. Sala en la oficina de él. Estuve, mientras estaba en la oficina de la residencia, en el 68, antes de ir a San Juan, nació el 3er hijo mío. Y entonces, luego que había terminado la residencia, que estaba con Don Sala, fue el último hijo, que fue una hija, que fue la única nena que tenemos, 3 varones y una nena.
Al terminar luego en la oficina de Héctor Sala, el 73, yo abrí una oficina solo, o sea, nos separamos y yo abrí una oficina solo. Pero en el 1977, pues me reuní con el doctor Raúl Antron, el proctólogo de Ponce, y decidimos que pues, nos convenía a los dos unir la oficina, y unimos la oficina y formamos un grupo quirúrgico, que comenzamos nosotros dos, después añadimos 3 y llegamos hasta 5, que se llama el Ponce Surgical Group. Nos fue trabajando muy bien y básicamente estuvimos en el grupo hasta que en el 1900... ¿Quieres algo antes de los hijos? Como quieras. Por eso, porque ya que mencioné que no vuelvo a los hijos, que el mayor, que es Jorge Alberto, ese estudió ingeniería eléctrica en MIT. Él estudió en la Escuela Caribbean de Ponce, que es una escuela que es en inglés. Nosotros queríamos que aprendieran bastante el inglés, y entonces fue a MIT, donde cogió la ingeniería, trabajó como ingeniero y después hizo 2 años de Business Administration en Stanford, en California. Ahora está casado y está trabajando con computadoras y cosas. ¿En Estados Unidos o está acá? En Estados Unidos, todos mis hijos están en Estados Unidos. Él está ahora en Washington, en Virginia, verdaderamente. El segundo, que es Fernando, que es el francés, ese estudió arquitectura, porque ese siempre era artista. Entonces, estudió arquitectura primero en Austin, Texas, y después hizo un máster en arquitectura en California, en un instituto grande que hay en arquitectura. El tercero, Ricardo, pues ese fue el que empezó con biología marina, pero luego cambió a premédica y terminó la premédica y estudió medicina en la Universidad de Puerto Rico, aquí en Puerto Rico. Y cuando terminó la Universidad de Puerto Rico, fue a Pensilvania, donde hizo 2 años de cirugía, pero luego se trasladó a radiología, y entonces hizo radiología en Alabama. De Alabama se trasladó a Indianápolis, donde hizo 2 años de cirugía invasiva. Luego vino a Puerto Rico, trabajó 1 año, pero ahora está trabajando en Alabama. Radiología invasiva. Radiología invasiva, él es radiólogo invasivo. Entonces la Nina, que es la más chiquita, esa siempre quería ser artista, pero entonces fue a Yale y estudió teatro y cine y esas cosas. Pero después estuvo en Nueva York trabajando mucho con la BBC de Londres y se especializó mucho en marketing de películas. Eso es lo que ella está trabajando ahora. Estos días se encontró con el hijo de Tommy Muñiz en uno de esos convenciones que dan, y hablaron muchísimo de la televisión de Puerto Rico. Ella también se casó con un americano y vive en New Jersey. Tiene 2 hijos. Yo tengo 4 nietos, 2 de ella y 2 de Ricardo, el radiólogo. ¿Y sigue con BBC de Londres o no? No, ella ya no está con BBC de Londres, porque cuando tuvo los nenes ella dejó el trabajo. Y entonces ahora ha vuelto a trabajar, pero está trabajando desde la casa en el marketing ese de películas, y tiene que viajar y eso. Distribución de películas y marketing. Sí, pues sí, porque ella, para la televisión, ella son casas que le vende los derechos de las películas para darle en televisión, etc. Muy bien. Pues estábamos... ¿Y tu papá? ¿No me contaste mi papá, los 2 murieron. Mi papá era contable, que trabajó como sueño. Mi mamá era de Juana Díaz, también murieron a los 89 años. Aunque yo le decía a mi mamá, pero tú tienes 90 años, cuando se me quejaba, decía, yo no tengo 90 años, yo tengo 89. ¿Te escribieron tarde? Ella trabajó muchos años de secretaria con rehabilitación vocacional, hasta que se jubiló. Solamente tengo un hermano, que se llama Harry. El hermano mío primero estudió bachillerato, trabajó en Estados Unidos, en Washington, un tiempo con el gobierno federal, después vino a Puerto Rico y se hizo abogado. Entonces trabajó muchos años, especialmente en la Corte de Quiebra, que era la especialidad de él. Ahora está retirado. ¿Dónde vamos ahora? Entonces ya terminaste el ejército, viniste para Ponce, trabajaste en Ponce y con el grupo de Raúl. Con ese grupo grande que hacían cirugía. Yo estuve en ese grupo hasta el 1981. En 1981 me trasladé a Pensilvania, a un pueblo que se llama Wilkes-Barre, que queda al norte de Filadelfia, al hospital de veteranos. Era un departamento grande de veteranos que era de cirugía general y cirugía vascular. Se hacía mucha cirugía vascular, con el 50%. Y ese programa estaba asociado con el programa de residencia de la Universidad de Temple. Allí estuve del 81 que llegué hasta el 84. Y allí pues trabajaba no solo en el hospital, sino que tenía a cargo los residentes de Temple que rotaban por el hospital de veteranos, porque ellos
Pero tú eras civil, no eras militar. ¿Cómo? Eras civil, no eras No, militar. era veterano, como empleado del VA Hospital. Veterano. O sea, yo estaba empleado del VA Hospital. Ahí, trabajé en el VA Hospital hasta del 81 al 84. En el 84 volví a Ponce con el grupo Jaulantron, especialmente el hospital era buenísimo, pero tenía 4 hijos en colegio, tenía que empezar a echar para adelante. Y estuve, cuando llegué a Ponce en el 84, empecé a trabajar en el grupo y entonces cogí el programa de la dirección del programa de cirugía general en el hospital del distrito de Ponce. Era más o menos la época que tú también diriges el programa de San Juan. Y estuve del 84 al 87 ahí. Del 84 al 87, yo renuncié a la dirección, me quedé como subdirector, entonces el doctor Luis Sala cogió la dirección hasta que el programa cerró. Mientras estaba en el programa de distrito, pues también estaba trabajando en los hospitales de Ponce. El hospital principal era el hospital de Damas, aunque visitaba los otros hospitales también, a San Lucas, la clínica Dr. Pila y más tarde el hospital San Cristóbal cuando abrió, que es el hospital más nuevo de Ponce. Durante ese tiempo, antes de ir a Estados Unidos, trabajé mucho en la clínica oncológica de Ponce y fui el jefe de cirugía como desde el 75 al 80. La clínica oncológica. En la clínica oncológica de Ponce. Entonces, cuando me retiré, pues, cuando fui a Estados Unidos, pues lo dejé. Estuve trabajando en el laboratorio, o sea, en la práctica de cirugía general y vascular, y trabajé ahí como hasta el 2000. Porque entonces, desde el 2000 en adelante, dejé la cirugía neurovascular y tuve 5 años haciendo cirugía de seno exclusivamente. No seno nada. Pero más o menos como el 2005, pues entonces dejé la práctica de la cirugía completa. Todavía sigo trabajando porque en el 1987, cuando yo había llegado a Estados Unidos con lo vascular, decidimos hacer un laboratorio vascular clínico en Ponce. Y primero empezamos, la verdad es que no teníamos mucha experiencia en esa parte, entonces yo me comuniqué con el doctor Ricardo Labat, compañero tuyo que tú conoces bien, que era el experto en el laboratorio vascular. Y era muy amigo mío porque esas personas que uno tiene mucha empatía. Y entonces tuve varias reuniones con Ricardo Labat, y entonces él tenía un laboratorio completamente organizado y decidimos que lo mejor era unirnos, el doctor López Lotti, que es cirujano vascular y torácico de Ponce, y yo, y hacer el laboratorio vascular en el 3 porque podíamos empezar un laboratorio. Entonces formamos el laboratorio vascular en 1987. Y entonces yo empecé de director médico del laboratorio vascular clínico, lo que hace son pruebas periféricas vasculares, hasta el presente. Comenzamos con un laboratorio, ahora tenemos tres laboratorios separados. O sea, son los mismos, pero tres localizaciones diferentes. ¿Y quién lee los procedimientos? Los procedimientos los leo yo y los lee el doctor López Lotti. Para leer los procedimientos, como sabes, es un poquito complicado porque mucha gente quiere leer, pero existen unos exámenes. El primero que se daba es lo que se llama el RVT, Register Vascular Technology, que era lo que cogía. Era el único que había. Ese examen yo lo cogí en 1992. Y entonces, gracias a Dios, lo pasé. Pero en el 2005 establecieron unos boards para interpretación de estudios vasculares que se llama Register Physician in Vascular Interpretation. Y pues yo cogí el primer grupo y pues lo pasé también, o sea que fui en ese primero en Puerto Rico a tener esos exámenes. Eso a la larga Medicare lo va a exigir para los de eso. Además de esos exámenes, pues como sabes, yo cuando terminé cogí la American Board of Surgery en 1975 y después, junto contigo, si no te acuerdas, en el mismo grupo de 1980, que fue la primera certificación. Sí. Que como éramos directores de programa, pues uno quería... Fue en Atlanta. Sí, la cogimos en Atlanta. Luego de eso, pues los otros cogí cuando estaba en Estados Unidos, cuando salí de la escuela de medicina, cogí el National Board of Medical Examiner para coger la licencia. Pero estando en Estados Unidos, aunque me cogían el National Board para Pensilvania, yo quería tener el Flex y fui a coger el Flex a Virginia. Y entonces ahora todavía la mantengo porque nunca quería, tengo la licencia de Pensilvania y de Virginia, además de Puerto Rico. Por si acaso tenía que... trasladarte ya por una cosa, ¿sí? ¿Cómo? Mudarte para allá por alguna razón, sí. Sí, y se paga tan poco, por decir, no quiero perderla, yo después de aquí un tiempo no, porque ya los años pesan. Muy bien. Y entonces, cuéntame sobre esa residencia de Ponce de Luis Sala. ¿Cuándo fue que comenzó y cuándo cerró?
¿Cuándo cerró? Exactamente no te puedo decir, pero la residencia de Dr. Sala, como sabes, aquellos años había en Ponce 2 residencias. Una era la residencia que comenzó el Dr. Sala en Dama y la otra era la residencia en el Hospital de Distrito que dirigía el Dr. Colomboni. Y entonces en la residencia de Dr. Sala, él comenzó con el Dr. Pedro Bonín, que fue el primer residente. Pedro Bonín Fue el primer residente. Entonces, como sabes, pues Sala era una persona que tenía mucha... eso en el colegio cirujanos y con los médicos todos, o sea, que tenía organizado. Y la residencia comenzó, no te puedo decir exacto, pero yo creo que por lo menos como 10 terminaron. O sea, después vino el doctor López Lotti, que está conmigo, el doctor Fri Rodríguez Muñoz, que es cirujano en Mayagüez, que está todavía practicando. Después vino conmigo que terminó el doctor Manolo Pagán, muchacho brillante. Él terminó en Dama y entonces hizo 2 años de colon and rectal surgery en el Ocean Clinic en New Orleans, porque como lo recomendó Raúl Antron, que había sido el primer residente de New Orleans de proctología, y antes de ir a New Orleans se lo llamó al ejército, estuvo en el Air Force y tuvo la suerte que el jefe del coronel Leso había sido el segundo residente de Ocean Clinic. O sea, pero desgraciadamente, un muchacho joven, él era un poco gordo y comelón, es la realidad, le dio un infarto y murió joven. Sí. No sé cómo va a ir, tenía que ver. Alrededor de 60 años, por lo menos, murió en Mayagüez y era eso. Luego de eso, pues hubo varios residentes de Dr. Sala, pero la mayor parte, pues, no me acuerdo cómo fue. ¿Era uno por año? Primero empezaron a pegar, pues eran 2 por año. Sí, ¿Y López Lotti del mismo programa también? Sí, ¿quién? López Lotti. López Lotti hizo 3 años en el programa de Sala y después se trasladó, yo creo que fue a Memphis, donde hizo 2 años de cirugía torácica, que fue allí. Entonces, Rodríguez Muñoz, cuando terminó en Dama, estuvo con el doctor Colombonet en Distrito. Estuvo como 2 o 3 años con él y de ahí fue que se trasladó a Mayagüez. Después hubo 2 más jóvenes que sí, eso estuvieron cuando yo volví a Dama a trabajar con el doctor Sala. Uno es el doctor Quiñones, Armando Quiñones Gamboa, de San Germán. Él era médico general, trabajó, hizo la residencia, trabajó muchos años en San Germán. Yo creo que está retirado. Él es familiar de Armando Quiñones, que sale en los libros de historia de Puerto Rico. Eso. El otro fue también un muchacho muy bueno, que Mariano García. Mariano García era un tipo bien bueno, eso al medio. No era un tema accidente, pero tenía mucha habilidad en las manos. Y entonces trabajó muchos años en Distrito y fue el jefe de cirugía del hospital Dr. Pila en Ponce, hasta que murió. Mariano hace como 10 años, desgraciadamente, tenía un defecto, que Mariano comía mucho. Mariano era diabético, entonces la esposa siempre estaba peleando porque le decía, pero si yo no sé cómo el azúcar no le baja, si yo le hago la dieta. Y era que Mariano comía muchísimo. Él iba a un colegio todos los miércoles y las muchachas siempre esperaban porque él llegaba con 2 o 3 libras de pan y jamón y el primero que seguía. Y entonces los estudiantes de medicina se lo decían, mira Mariano, usted tiene que controlar la dieta. Y le dio del corazón y tuvo malo, se lo tuvieron que operar de emergencia de coronario bypass. Pero como era tan querido por la gente, pues todo el mundo estuvo pendiente de él y salió bien y estaba recuperando. Pero a él le habían salido unos nódulos linfáticos que no había dado importancia y resultó que tenía un linfoma maligno. Y lo trataron en Ponce y después se trasladó a Anderson Memorial en Houston y murió allí. Hace como 10 años, muchos años. De ese programa se han muerto varios entonces, ¿no? Del programa de allí, de sí, Sala. Allí por lo menos 2 murieron, uno con el corazón y el otro de linfoma. Del linfoma. Después sé que el doctor ¿cómo se llama? Sánchez Ocasio, que estaba trabajando en Ponce, yo creo que ahora se retiró. Ese fue el último residente que tuvo el doctor Sala, en cirugía general. Trabajaba en Damas y en San Cristóbal mayormente. Yo creo que fue el último residente de la gente que terminó con Dr. Sala. En el hospital de Distrito, pues el doctor Colombonet, que era el director, que trabajó muchos años con Mario, o sea, un cirujano excelente y como persona y todo, pues él subió su programa y graduó un número de residentes. No lo
recuerdo todo, pero sé que el primero fue Antonio Casanova, fue el primer residente que él tuvo. Y después que él dejó el programa, lo cogió Jaúl Antron. Jaúl Antron fue el director por lo menos 10 años. Y entonces él sí graduó un número de residentes. De los residentes que él graduó, muchos están fuera porque eran suramericanos, y de esos, muchachos brillantes, chilenos, argentinos y eso, y de Uruguay. Y después que Raúl Antron se retiró del programa, que fue en el 84, fue cuando yo comencé, hasta el 87, que después lo siguió el doctor Sala, que también grabó un grupo. Pero ese programa, el del distrito, también se cerró. Se cerró, sí, el distrito se cerró. ¿En el 87? ¿O antes? No, eso fue como el 90 y algo, porque como yo lo dejé en el 97, el doctor Sala estuvo como por lo menos 3, 4, 5 años con el programa. ¿El de distrito? El de distrito. Okay. Porque después lo que se hizo fue que cuando yo llegué al programa a dirigir el programa, pues yo encontraba que no era conveniente tener 2 programas separados por las limitaciones. Entonces lo que hicimos es que lo unimos en un programa para jotar por los 2 hospitales, coger todo lo bueno que tenía el hospital de distrito, y entonces ellos aprenden su experiencia en un hospital privado también, y junto con la oncológica, porque la oncológica era parte del sistema, o sea que se crearon los 3, hasta los años como 90, que fue que entonces el programa se dejó. En el hospital de distrito, pues Jaúl Antron hizo una labor excelente. Tenía la suerte que tenía un cubano que se llamaba Valle. Valle era un cirujano cubano, él vino de Cuba, de estos cirujanos viejos de Cuba, que tenían una experiencia enorme. Él hacía cirugía general fantásticamente bien, hacía autopsias, cuando no había urólogo él hacía. La suerte de Jaúl Antron es que Valle era casado con una cubana, señora mayor, pero no tenía hijos. De hecho, Valle no tenía ni cajo. Valle iba en cajo al hospital, los muchachos siempre lo llevaban. O sea que él vivía en el hospital y él cogía el hospital y era fantástico. También murió de un derrame cerebral, pero ya se había retirado cuando murió. En cuanto a la escuela de medicina, pues la experiencia que tenía en la escuela de medicina de enseñanza, pues primero fue en el hospital de distrito de Ponce, cuando los estudiantes de medicina rotaban por Ponce. Hubo un tiempo en que había una rotación, el consorcio de Ponce. Y allí tuve la oportunidad de tener unos cuantos años estudiantes. Entre ellos tuvo este muchacho de Ponce, que es director ahora del hospital pediátrico, oncólogo, Clavel. Clavel, porque su papá era un médico de estos viejos de Ponce que hacía oído, nariz y garganta. No hacía cirugía complicada, pero en las amígdalas era un fenómeno. Y eso por eso era que aprendíamos las amígdalas, que él sacaba las amígdalas. Y ese muchacho salió brillantísimo y tuvo una rotación con nosotros. Después de eso, pues tuve la experiencia de la Escuela de Medicina en Temple, que era profesor asociado de cirugía con los estudiantes. Y después, cuando volví a Ponce, pues comencé en la Escuela de Medicina de Ponce a trabajar hasta el presente, porque sigo en la Escuela de Medicina de Ponce, y ahora tengo el título de profesor. ¿En la escuela? En la Escuela de Medicina de Ponce, sí. ¿El decano presidente, cómo se llama el de ahora? El nuevo, se llama el nombre, Jaúl Antron tuvo hasta el año pasado. Y después vino este nuevo, que es el muchacho que fue estudiante de nosotros, que también es muy bueno, un muchacho que se ha especializado mucho en cuestiones de federales y grandes y cosas. Joaxel García. Ese mismo. García. Pero yo no creo que el muchacho, ese es el que es decano ahora. Y entonces Jaúl Antron tuvo de jefe de cirugía como hasta el 2007. Y entonces lo nombraron decano de la Escuela de Medicina hasta este año de 2009, que fue cuando empezó García. Ahora él está de asistente de decano o algo. Y entonces el jefe de cirugía, un muchacho que se llama Aníbal Torres. Yo creo que Aníbal Torres estudió en la universitaria, en la residencia o en el municipal, no me acuerdo. Municipal, yo creo. Puede ser residente municipal. Y allá está en cirugía soltero, cardiovascular. En cirugía cardiovascular, en el hospital de Dama, está Ernesto Soltero. Muy bueno, excelente. Ese muchacho entrenó con D-Bakey en Houston y después hizo cirugía de corazón allá. Y cuando vino a Ponce, él era el director de cirugía del hospital de veteranos en Houston, de cirugía de corazón. Y yo le dije, ¿pero por qué te vienes para Ponce? Le dice, pues porque tú sabes, la esposa siempre pues venir a Ponce. Es muy bueno porque él tuvo la capacidad que él no quiso operar ni tocar a un paciente hasta que a él no le prepararan el departamento como él lo quería.
Y entonces la sección de cirugía de corazón que tiene en el hospital de Dama es separada a la lateral. Tiene su intensivo, tiene sus enfermeras, tiene su anestesiólogo, tiene su sala de operaciones. Y tiene un récord buenísimo. Él trabaja a sus pacientes muy bien, y entonces todos los pacientes que lo opera, él le hace un estudio de carótida y le hace un estudio del mapping de las venas. Y nosotros pues, estamos bien en contacto con él porque todos los pacientes que lo operan, lo único que yo le digo a él es que si Medicare nos quita los contratos, nosotros nos quedamos sin pacientes, pero él sigue operando. Porque es que la cantidad de pacientes que hay que él opera, más de 65 años, 50, 55, he tenido hasta de 35 coronarios bypass. El promedio es de 65. Digo, mire la dieta puertorriqueña. Es el que San Lucas tiene un programa aparte de cirugía cardiovascular, que fue el que comenzó con Héctor Rodríguez, Mario Muñoz, que trabajó allí muchos años, y entonces ahora tiene 2 cirujanos jóvenes que están trabajando siempre. O sea, en San Lucas también está haciendo coronary bypass. Sí, hay 2 programas de cirugía de corazón en Ponce. El hospital de Dama con Ernesto Soltero y el hospital de San Lucas, que yo creo que el doctor es el doctor Jiménez, que lleva muchos años allí, que es el director. Que también es muy buen cirujano, muy excelente. ¿Y ese dónde estudió? Él estudió en Estados Unidos. Yo no sé si fue en Michigan, pero creo que fue por ahí. ¿Es joven o es mayor? Bueno, si digo joven, porque es más joven que nosotros, soy casi menos. Y hay un muchacho que es cirujano vascular, que terminó la residencia en distrito y después fue a Estados Unidos y se especializó, y es el segundo cirujano que está ahí. Ellos en un departamento aparte. O sea, también trabaja muy bien. Hay 2 entonces. 2 programas de cirugía de corazón. Y uno tiene 2 cirujanos y el otro tiene 1. Uno tiene un cirujano y otro tiene 2. Aquí hubo uno que estuvo un tiempo con Soltero, pero entonces se fue. Y él está ahora trabajando solo por ahora. Programa de residencia en cirugía, no hay ninguno en este momento. Como tú sabes, tú fuiste a Ponce para hacer una presentación de la posibilidad de hacer un programa, no solo de Ponce, sino combinado con el hospital de Mayagüez. Eso está en planes, veremos a ver qué es lo que pasa. Pero hace falta porque tú sabes que el desastre del centro médico, yo digo desastre, que como se cerraron los hospitales del gobierno, y entonces no han resuelto el problema del malpractice en Puerto Rico, la mayor parte de todos los pueblos de la isla, los casos complicados los mandan al centro. O sea que no puede, por bueno que sea, la capacidad no la tiene. En la época que teníamos el hospital de distrito, la mayor parte de los casos se resolvían allí. Bueno, hubo en estos días un problema pequeño, pero que si tú lo pones a mirar es una catástrofe. Me llama una amiga mía de muchos años, de nosotros que estudió, porque lleva el hijo a un hospital en Ponce, ¿verdad?, con lo que parece un ataque de apéndice. No había quien lo operara. No aparecía un cirujano. Yo tuve que empezar a llamar a amigos y cosas. Por fin conseguimos un compromiso. Mira, si yo tuviera privilegio, yo te lo operaba, pero no, ya yo no tengo. Entonces, pues conseguimos un muchacho joven que fue y lo operó. Pero yo le digo, ¿pero cómo van a mandar un apéndice al centro médico? Te lo van a virar para atrás si ellos no pueden con eso. O sea, que hay que hacer algo porque no está funcionando. El director de sala de emergencia, hace una comunicación, como usted dijiste, puede decir cosas que se llama Valdés. Ese muchacho era director de sala de emergencia de Dama, luego está ahora, yo no sé todavía, en el centro médico de Mayagüez, pero hace rotaciones en Ponce. Y estábamos hablando en la cafetería y me dice, mira, nosotros como el 25% de las emergencias que nos llegan a la sala de emergencia de Mayagüez las tenemos que mandar al centro médico. Digo, mira, esto es imposible, el volumen no, hay que hacer algo para que se pueda, porque la mayor parte se puede resolver en la isla, localmente. O sea, que localmente. Sí. El otro problema, que tiene que hablar del problema, pues ya que de eso tú sabes más que yo, es la famosa tarjeta de salud. O sea, yo no veo pacientes de salud, pero tengo la experiencia de las relaciones. La primera que tengo es en la escuela de medicina, con los estudiantes, porque los estudiantes me presentan casos que han trabajado, que son de pacientes de salud. En eso yo siempre he tenido la teoría que tú no puedes poner al lobo a cuidar las ovejas. Eso tú lo sabes. Porque el famoso managed care, yo trabajé en managed care 2 veces en mi vida. Una fue en el ejército y la otra fue en veterano. En el ejército yo era médico general. Yo miraba a mis pacientes, iba a la clínica, se atendían. Todo lo que yo podía atender lo atendía. Si yo creía que era complicado, lo mandaba al hospital grande.
pero yo no tenía interés económico. Yo hacía mi trabajo como médico. En veterano era igual. En veterano yo era un centro de referral como especialista, pero recibía lo que el médico no podía dar. En nuestro sistema, desgraciadamente, si refieren, sale de su dinero. Claro, así es la cosa. La cuestión es que los estudiantes me presentan pacientes que han estado sangrando por el recto 6 meses. Hemorroides, cuando viene un hombre de 60 años con un cáncer relado. Una muchacha joven con un inflamatorio y carcinoma del ingreso, con pomadas de antibióticos por 6 meses, por no referir. O sea, eso hay que cogerlo, definitivamente. Sí, son historias de horror que existen, pero parecen como anecdotales, pero que nadie tiene el número total de casos así como ese. Usted tiene el 2, aquel tiene 1, aquel tiene 2. Sí, pero hay muchos. Los mezclas todos, tiene una o sea, que es el sistema. La otra cosa que también que yo en la tarjeta de salud no estoy de acuerdo, que al eliminar el sistema completo de gobierno, nos encontramos en una situación que hay una población intermedia que no tiene servicios médicos. ¿Por qué? Porque con lo que se gana, el costo de vida en Puerto Rico y lo que estamos viviendo hoy en día, el salario no les da para vivir, pero los planes médicos están carísimos. O sea, un empleado que gana 1.200, 1.500, hasta no puede sacar 500 pesos un plan médico de familia, pero no cualifica para la tarjeta de salud. Entonces, está en el medio, no puede hacer nada. Puede ir quizás a una visita de un médico o algo, pero una hospitalización, un estudio cualquiera, ahora son carísimos. O sea, que ese es un problema que tiene que definitivamente hay que enfrentar. ¿Qué se va a hacer con esa población? Hay muchas ideas, tú tienes más que yo, pero por ejemplo, yo creo que una de las cosas que hay que pensar es que puedan pertenecer a un plan, aunque sea tipo salud, aportando de acuerdo a sus ingresos. O sea, pues este puede aportar 100 pesos, aquel puede aportar 200, digo bien seguido, porque obviamente hay que darle seguimiento, pero que sea razonable para que no se quede sin servicio de salud. ¿Cómo se va a trabajar? No sé, pero son ideas. Muy bien. Y lo de malpraxis, lo de los responsables profesionales médicos, es otro asunto. Bueno, el malpractice yo creo que es la desgracia más grande que tiene la nación americana y Puerto Rico. Porque yo creo que hay malpractice, eso tú lo sabes, y se debe enfatizar el cuidado del paciente y tiene que haber derecho a malpractice, pero un derecho controlado. Porque lo que pasa es que no solo las demandas frívolas, lo que representan es dinero para los abogados, eso tú lo sabes. Yo estaba envuelto en un par de demandas, bueno, gracias a todo ha salido bien, pero la última, para que veas el absurdo a lo que llega, yo tuve una paciente cuando empezamos a hacer la cirugía laparoscópica la laparoscópica. Pues esa paciente fue de las primeras que hicimos. Era una paciente que yo había operado años antes de una masa de un seno por un posible cáncer. Y después que la operé, pues ella no tenía plan médico, entonces me escribió una cartita que había perdido el trabajo, que la mamá estaba mala. Y yo le dije, mira, no hay problema, no te cobramos. Y entonces me mandé una cartita dando las gracias con las bendiciones del Señor, etc. Unos cuantos años después, ella padecía de gastritis y cosas que se presentó para la cirugía laparoscópica. Le hicimos la cirugía laparoscópica, como fue de las primeras veces de la cirugía laparoscópica, los planes no cubrían la bandeja. Entonces los pacientes firmaban para que ellos se hacían responsables de la bandeja. Nunca me la pagó, pero firmó el de eso. Se hizo la cirugía laparoscópica. Ella salió completamente bien, no tuvo problemas. Era cuando todavía se dejaban en el hospital un día o dos, porque estaba empezando, y se fue de alta. Y estuvo bien, como no sé si fue un año, cuando aparece al par de años, una demanda por $800,000, porque yo le había dejado unos clips en la barriga, yo había ido a un médico general y le había dicho que eso era un disparate, que eso era unos alambres que le habían dejado y que esa era la causa de todos sus síntomas. Obviamente, pues se discutió el caso, para que eran los clips que se ponen en la laparoscopía, no en la laparoscopía, la sutura que se usa hoy en día, todos son clips, pero luego yo me entero, ¿cuál es la jugada? O sea, ella va al abogado, el abogado le dice, no, es un disparate ese médico, tienes que buscarte tal cantidad para ir bregando. Y de 500,000 pesos. Entonces, pues como el médico lo estamos demandando por 800,000 y yo lo voy a sacar por lo menos 200 o 300,000 pesos, pues hay que buscarlo. Después, pues entonces hay que conseguir un perito, porque el perito que él consiguió era un médico general que estaba en un sitio en Ponce, que se llama El Tuque. Él lo que hacía era que
tenía un tratamiento que él decía que las operaciones vasculares eran disparates, él le ponía unos sueros y que para limpiar las arterias por dentro, pero eso es un perito. Entonces, ¿qué pasa? Si él le pide 1,000 pesos por el perito, el abogado le dio 500 al médico, se quedó con 500. Cuando el caso va a ir a corte, que no llegó ni a corte, que se cae, pues mira, yo tuve que al abogado, Triple S me sube de eso, pero ya él le cogió una cantidad a la señora y se acabó. O sea, que tiene que venir una ley razonable, porque los costos se han puesto tan grandes que cualquiera, por ejemplo, tú sabes, tú vas a un abogado, tú que estás en la emergencia que yo, y entonces llega un dolor de cabeza, sale emergencia, y lo primero que te va a preguntar es, pero tú no le hizo un CT scan, porque hay 1 millón que es un tumor, o sea, tiene que venir una solución, porque si no los costos van a seguir subiendo y subiendo, y no volver. ¿Cuál es la solución? Pues mira, hay diferentes alternativas, obviamente yo no sé certeza, pero que sea razonable, que los pacientes no se están dando cuenta que están perdiendo el tratamiento médico. Y hay muchos médicos que simplemente no están haciendo casos complicados por eso. Y eso es uno de los problemas que tiene el centro médico, que todos los casos complicados se están mandando acá para evitar complicaciones, tiene que llegar. Sí, los médicos, yo digo, y te puedo repetir aquí, que el problema no es de los doctores, porque los doctores están tomando un mecanismo, se retiran temprano, a los 50 o 60 años, no quieren ver casos complejos en sus hospitales o casos que puedan ser motivo de demanda, y entonces pues que se perjudica el paciente. Y yo te doy un ejemplo, algunos pacientes donde se ha resuelto este problema bien satisfactoriamente ha sido en California, porque los médicos hicieron una protesta y los pacientes se unieron a los médicos. En Puerto Rico, los pacientes no respaldan a sus médicos, aunque de tú a tú están muy satisfechos con lo que tú haces por ellos, pero a nivel general, pues no les interesa mucho. Y por ejemplo, un paciente dice, pues mira, a mí no me importa que no haya ortopedas en privado, porque está el Centro Médico de Puerto Rico, y yo no me voy a romper un hueso nunca, pero un día tiene un accidente, y tienes que ir a privado, no hay quien te atienda, y termina el centro médico esperando 2 o 3 días, una fila, vas a competir con los pacientes con tiros, puñaladas, accidentes automóviles bien severos, y te quedas allí una semana anclado en sala de emergencia. Y si los pacientes dijeran, vamos a apoyar a los doctores para que se haga una ley, como tú dices, que sea satisfactoria para todas las partes, incluyendo los abogados si quieren, pero que favorezca al paciente que se perjudicó de verdad, y que sea más o menos satisfactoria para que los doctores no tengan la preocupación de que el paciente que se sienta al frente de uno es un posible demandante, ¿no? Y que tú tengas que estar haciendo una de medicina defensiva, que es lo que se hace ahora, que es más costoso, ¿eh? Así que hay que buscar una solución, pero de nuevo, los legisladores de Puerto Rico tienen otros problemas tan horribles, de ellos mismos muchas veces, de los privilegios que ellos tienen y todas las cosas que ocurren en el país, que no atienden este asunto. Pero eventualmente hay que resolverlo, porque el ciudadano común es el que se perjudica. Ese ejemplo de apendicitis en Ponce que tú acabas de traer, pues ocurre aquí también. Aquí hay hospitales de San Juan que no tienen cubierta todos los días de la semana de cirujanos generales, y si es apendicitis, pues tienen que coger para otro hospital o terminar el centro médico. Así que hay muchas cosas bien malas. Te iba a preguntar, ¿cómo está la recepción en Ponce entre los cirujanos que tú conoces, de Damas y San Lucas y de la Escuela de Medicina, y con el nuevo decano presidente, Joaxel García, de seguir la gestión para lograr la acreditación de una residencia en cirugía general? Porque yo creo que Ponce, la escuela, tiene medicina interna, tiene pediatría, tiene obstetricia, tiene emergencias médicas, y le falta el complemento de cirugía para entonces tener los estudiantes y residentes en todo el suroeste de Puerto Rico. Y con la ley esa nueva de consorcio educativo, pues dar los servicios a esa población. ¿Cómo está la recepción de la facultad y de la nueva administración? Yo creo que es muy buena. Sí. Porque fíjate que aunque los cirujanos de Ponce no han entrado con residencias en tiempo, están muy envueltos en la enseñanza de los estudiantes de medicina. De la escuela. Sí. En la escuela. Sí. Y recientemente hubo una reunión del departamento donde el jefe del departamento pues quería presentar los problemas de la escuela, cómo habían salido los muchachos del examen, toda la información que se da, y estuvo muy concurrida, y hay un grupo grande
Y hay muchos muchachos preparados, o sea, con board en cirugía torácica, o sea, que yo sé que estarían dispuestos a participar. El problema grande es el malpractice, ¿sabes? Porque si tú haces un programa en cirugía, con diferencia de los otros como medicina, ¿qué pasa? El residente tiene que operar, tiene que hacerse caso de un caso. Obviamente el cirujano senior va a estar al lado de él todo el tiempo, pero no puede estar en dime y direte legales, porque entonces te va a decir, pues mira, no, yo no puedo, porque entonces van por yo ayudar a este muchacho voy a coger 10 demandas. Sí. O sea que si se hace el problema cuando no vale eso supuestamente que lo de eso. Y hace falta porque se están retirando, por ejemplo en Ponce, si tú miras los últimos años, es verdad que han llegado unos cuantos muchachos jóvenes, pero también hay muchos que se han ido retirando y hay hasta especialidades que ya no existen. Ya están cubiertas, sí. Sí, por lo mismo, porque llega a cierta edad que tú dices, espérate, a la edad mía yo no puedo seguir operando para meterme en problemas legales cuando ya estoy mayor y a punto de retirarme. ¿Cuántos ciudadanos pediátricos hay en Ponce? ¿Cómo? Pediátricos, ¿cuántos hay? Que yo sepa uno. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero te digo no, pero es un cirujano pediátrico. Sí, porque ese muchacho estuvo en Ponce, trabajó en cirujano pediátrico, pero yo no sé si le faltaba algo en cirugía, que se fue a Estados Unidos y viró para atrás. Está trabajando en Ponce, pero es que él trabaja mayormente en San Lucas. Es un muchacho bueno. Sí. Había otro, pero se fue de Ponce. Porque eso es un área también que está bien desatendida. Aquí en San Juan, Carolina y Bayamón creo que hay 5 cirujanos pediátricos, una población de niños y hasta 21 años. El problema es también, yo en eso, pues, digo que parte de los cirujanos hemos tenido la culpa, porque han hecho los programas demasiado restringidos. Un muchacho quiere coger una residencia en cirugía pediátrica, tú sabes que los programas casi no los cogen. Sí. Eso o sea, bien cerrado. Que son bien cerrados, o sea que tiene que haber algún mecanismo que se pueda entrenar para que dé un servicio en Puerto Rico, porque sí. Entonces, ¿qué pasa? Se van a Estados Unidos, se van a un centro grande, cogen la experiencia y después se quedan por allá. ¿No vieron? Sí. Entonces, nosotros no tenemos programa de cirugía pediátrica, no sé si el centro médico pudiera considerar en un futuro, aunque fuera 1 o 2 candidatos al año, que pudiera entrenarlo y ya eso serían buenos para Puerto Rico. Y si tenemos, por ejemplo, que se puede establecer un programa en Ponce, pues entonces ya habría buenos candidatos de Ponce y de San Juan, porque el programa de residencia en Mayagüez también cerró. O sea que no es un programa de residencia en cirugía, que es el del universitario. O sea que para todo Puerto Rico, y desgraciadamente, peor todavía, tenemos 4 escuelas de medicina, que las 4 están aprobadas ahora. Salen los estudiantes, se tienen que ir para Estados Unidos, no tienen donde hacer internado ni residencia. No hay puestos suficientes. Por más que quieran, tienen que irse. Y después que están allá, pues, la mayor parte se queda con los problemas que hay aquí. Antes no, porque antes iban a Dama, iban al distrito de Ponce, iban a Mayagüez. Se iba una cantidad, pero siempre quedaba suficiente para nosotros. Y ese es otro problema que tenemos que considerar para el futuro de médicos que se queden. Ponce, ¿cuántos estudiantes gradúan? ¿Cuántos residentes? Estudiantes de medicina. Estudiantes. Yo creo que son ahora como 70 o algo así, porque empezó bajito y después subió el número. Y si coge Ponce, coge universitario, coge es un número grande. Sí. Y residencia, un estudiante de la escuela de medicina de estas 4 escuelas que son aprobadas, tiene otro problema. ¿Sabes cuál es? En Puerto Rico hay 2 o 3 internados criollos. Que los que vienen de afuera, pues lo cogen, pueden trabajar en Puerto Rico, pero un muchacho que hace 4 años en una escuela aprobada no va a ir a un internado criollo. No, es que son internados acreditados. Va a un internado acreditado, y acreditado, pues por ejemplo, entonces ahora está el hospital de Dama, y yo creo que San Lucas tiene internado acreditado, pero no hay más sitio. Y entonces, si con plazas de medicina o quieren coger cirugía o otras especialidades que tenemos, pues a ellos les conviene irse a Estados Unidos para que los conozcan, para tener la oportunidad de entrar a un programa. Exacto. Cirugía. Está bien difícil esa situación. Bajo el Centro Médico Académico se puede obviar esto de las demandas. Y esa ley se aprobó, creo que fue en el 2006. En el 2009, el año pasado, hicieron un reglamento, pero no se ha implantado. O sea que hay que implantar esa ley para que las escuelas de medicina, la facultad, esté cubierta, igual que está la facultad del centro médico, de los problemas de médicos legales. Así que eso yo no sé cuándo se va a implantar y que
Ponce, que yo creo que está la más cercana a hacer una residencia en cirugía, es la Escuela de Medicina de Ponce, con los hospitales que usa de consorcio. Ponce, la Escuela de Medicina, es la más cercana que está para crear un nuevo programa de cirugía general. No, sí, porque tiene la Escuela de Medicina de Ponce y como hay una integración hasta con Mayagüez, Mayagüez tiene un hospital que tiene un área de trauma grandísimo, o sea que tu experiencia y unos muchachos cirujanos jóvenes muy buenos que cogieron el programa hasta hace poco, que era el doctor Jamírez y estuvo el doctor Ortiz, que estuvo con nosotros el cirujano pediátrico, que no sé dónde está ahora. Está por acá, estuvo en la escuela recientemente y ahora está en Bayamón. Él estaba gestionando hacer una residencia en pediatría quirúrgica unida a un hospital en Florida, en Miami, porque aquí tienen la casuística, tienen un volumen bien grande de trauma pediátrico y cosas que posiblemente no tienen allá. Y es una residencia combinada. Me parece que todavía están trabajando con esa idea de establecer una residencia combinada en pediatría quirúrgica, que sería bueno tanto para el hospital de Florida como para nosotros acá, y que se produzcan más cirujanos pediátricos para el país. Así que eso es un asunto también que hay que tratar de resolver próximamente. Yo creo que esas uniones son buenas, porque fíjate que una de las características que nosotros tenemos de los cirujanos entrenados en Puerto Rico es que cuando salen del centro médico y del hospital de distrito de Ponce, la experiencia que tienen, porque se ve de todo, y complicado. O sea, que eso era lo que le pasaba a los muchachos en Temple, cuando yo estaba con los residentes de Temple. A ellos les encantaba veteranos. No querían irse porque allá había mucha restricción, mucho profesor. Acá con nosotros ellos operaban. Ellos veían, o sea, tú sabes que, por ejemplo, universitario en pediatría no es residencia, pero la experiencia de los cirujanos que salen del centro médico en pediátrico, estaba con Quique Marco y toda esa gente que era que se veían es bien grande, en cantidad, o sea que una unión le conviene a ellos, le conviene a nosotros, porque se coge lo bueno de aquello, los instrumentos caros, las cosas, pero acá ellos cogen una experiencia que no va a haber nunca. Y en trauma lo mismo, en trauma los cirujanos. Nosotros tuvimos uno de los residentes que terminó con nosotros, que terminó también Julio Peguero. Ese terminó en distrito cuando estaba sala de jefe. En distrito, después él hizo residencia en cirugía de trauma en Estados Unidos, en Chicago, en un hospital grande. Y él dice, mira, cuando yo llegué, pues, si yo estaba en el distrito de Ponce trabajando, los tiros y las puñaladas y las de eso, había americanos que llevaron a la residencia, que habían hecho 1 o 2 casitas, pero no tenían o sea que es bueno. No, el volumen. El Centro Médico de Puerto Rico, trauma de adultos, también está listo para hacer un programa de adiestramiento en trauma. Un trauma, sí, porque el volumen es horripilantemente alto. O sea que... Y ayudaría al mismo staff, porque entonces tú tienes residentes que son dedicados a ayudar, o sea que para el servicio al paciente te beneficia enormemente. La gente no se da cuenta de la diferencia de cuando hay un programa de residencia en un hospital y cuando no lo hay. Nosotros tuvimos la experiencia de una doctora radióloga, ella murió, fue internada mía, muy buena, ella hizo radiología en el centro médico, ella era la hermana de Gilberto Rodríguez, el urólogo de Ponce, que era fue el director médico de San Lucas muchos años. Pues Lilian Cruz, radióloga mía, trabajó muchos años en Ponce, tuvo una serie de problemas en su matrimonio grandes, ¿verdad? La cuestión que desgraciadamente al final de su vida el esposo tenía muchos problemas con el cosa. Por problemas familiares la estuvo ganando frente a fue cerca del distrito de Ponce y le entró a tiro. Uno desgraciadamente le cogió la espina dorsal. ¿Qué pasaba? Entonces cayó y le daron por muerta. Estaba cerca, si llega a otro hospital se muere, esa es la realidad. Estaba cerca del hospital de distrito, la llevaron a sala de emergencia. Tan pronto llamaron que ella estaba, el senior todo el mundo bajó. Y cuando nos llamaron, cuando yo llegué, ya ellos le habían pasado líneas centrales, le habían empezado la sangre, le habían empezado la cosa. Se llegó a la sala de operaciones, pues le había pasado un montón de tiros. Y después tuvo un intensivo mucho tiempo, pero con el cuidado tan de cerca que tuvieron de los residentes, ellos... Lilian se salvó y después murió de otras complicaciones en un futuro, muchos años después. Pero es lo que yo digo, tú llegas allí, llegas a un hospital de sala de emergencia, el hospital, por ejemplo, cualquiera de los hospitales Ponce, tiene un médico general que te atiende los cogientes. No sabe lo que hace con un paciente que llega con un múltiple trauma, en lo que consigue el cirujano, si hay cirujano. Está disponible. Está disponible, porque a lo mejor tampoco, porque no quiere ser nada. Si lo montan al centro médico, no llega. O sea que...
Los problemas son grandes, yo creo que se puede resolver, pero tiene que haber una buena voluntad de todas las partes. De pensar no en egoísmo propio, sino cómo yo puedo beneficiar, o sea, a la población en Puerto Rico. Y ahí tienen que trabajar los médicos, los abogados, los políticos, pensando en el bienestar del país, porque si no, pues vamos por mal camino. Eso es verdad. Oye, es curioso, todos tus hijos están en Estados Unidos, se quedaron por allá. Los hijos míos están en Estados Unidos todavía. Uno está, como yo te dije, el mayor está en Virginia, trabaja con computadoras y cosas de esas. El segundo está en Los Ángeles, que es arquitecto, que está trabajando. Trabajó muchos años en unas firmas grandes, ahora está con un trabajo personal. Y el tercero que está en Alabama, que es el radiólogo invasivo. Y Mayra, que está ahora en New Jersey, que se acaba de tener un nene, que está trabajando con el marketing, eso de... Sí. Oye, y de los cirujanos más antiguos de Ponce, más viejos de Ponce, ¿qué tú me puedes contar? ¿Tú conociste a Jaime Costa Durex? Yo conocí a Jaime Costa Durex, no te puedo dar detalles completos de su vida, pero lo conocí porque él era el médico de mis papás y de mi abuela. Y cuando yo era jovencito, un día mi abuela se petó una aguja en la espalda, no quería ir al hospital y él fue con anestesia local y se la sacó. Y después trabajamos en los hospitales juntos, él era mayor, y era muy buen cirujano. El doctor Costa Durex, el problema fue que él se hizo cirujano general en Estados Unidos. Y después fue a Estados Unidos, hizo cirugía torácica y empezó a hacer cirugía de corazón en pila. Y llegó a hacer 3 o 4 casos. Obviamente se murieron todos, porque esa era la época que desgraciadamente no importa la técnica que tuvieras como cirujano, no había intensivos, los cardiólogos bregando con eso, o sea que era la cirugía, no tenía la bomba, sino eran las maestras con misurotomía y eso. Pues no había el support system que necesita ese tipo de cirugía. Entonces se dedicó a cirugía general por muchos años y hacía cirugía torácica mayormente de pulmones y esófagos. Y él fue jefe de tira por muchos años. Su papá había sido médico en Ponce, que se llama el doctor Costa Díaz, un médico general. Y él tuvo no sé cuántos hijos, pero uno de los hijos de él, que se llamaba Costa Helena, hizo cirugía con nosotros por 1 o 2 años. ¿Y dónde está ese ahora? Ese creo que anda por Estados Unidos como médico general. ¿Ah, sí? ¿Hijo de los médicos antiguos que tú, si estás pensando escribir algo, debes comunicarte con Jaúl Anthony. Porque Jaúl Anthony lleva muchos años y conoce mucha historia de esos médicos que nosotros no conocemos. Carlos Quilichini. Quilichini murió a los 94 años. Excelente. Me operó mi apéndice en el 1947. Y después fue maestro mío y una persona encantadora. O sea, todo el mundo lo quería, porque como decíamos, era una cirugía. Después se retiró y entonces murió, pero murió a los 94 años. Y José Bonín, el primero que se adiestró con Sala, ¿está vivo? No, Pedro Bonín, que fue el primer residente de Sala. Pedro terminó en el 62 cuando yo empecé el internado. Luego se quedó trabajando con Dr. Sala y entonces después estableció su oficina privada y trabajaba mayormente en damas. Trabajó muchos años como cirujano y se tuvo que retirar de la cirugía. Yo no estaba viejo para él, porque Pedro Bonín tuvo un defecto, de que Pedro Bonín fumaba, como decimos nosotros como museos. Él, cuando eran los hospitales viejos, el hospital de damas, él pasaba visita y fumaba y tiraba las colillas por la esquina, cuando eso se podía hacer. Pero ¿qué pasó? Se enfermó de los pulmones. Entonces él tiene un hijo que hizo medicina en España y después hizo residencia en damas en medicina interna y se trasladó a Chicago, donde hizo inmunología y eso. Pero está trabajando en Dayton, Ohio. Entonces Bonín fue a un bautismo de uno de los hijos Álvaro, que estaba medio malo, y ella se puso malo y murió. Hace como 10 años. Hace tiempo murió ya. Sí. Yo supe de pero no sabía. Y uno, Fritz, me mencionaste Fritz. Fritz Muñoz está en Mayagüez, ese todavía está trabajando. Sí. Porque Fritz, la esposa, que nosotros la queremos mucho, murió de leucemia hace como 20 años, que yo tuve que operarle hasta una oncóloga me pidieron que le sacara el vaso, pero nunca se volvió a casar, pero todavía está trabajando. López Lote ya no trabaja como socio, está enfermo de arteriosclerosis, le operaron el corazón, pero trabaja en el laboratorio vascular conmigo. Ya no hace cardiovascular. No, ya no opera, solamente hace lo del laboratorio. Sí. Mira, y el trasplante
renal. En Ponce sí hicieron unos trasplantes renales. En Ponce se establecieron al principio 1 o 2 trasplantes renales cuando estaba Héctor Rodríguez en distrito, pero nunca se pudo desarrollar porque no se preparó el sistema completo. El sistema completo. Como se creó acá eventualmente. Después tuvimos un muchacho joven que se llama Vázquez Luna, que hizo trasplante renal en Estados Unidos y vino a Ponce, pero la posibilidad de establecer un programa renal, pero no había los medios económicos, no se los facilitaron. Lo mismo que tuvimos un residente, se llama Héctor Ramos, que hizo el primer año aquí en el universitario y después terminó cirugía en Ponce. Y entonces hizo un año de vascular en San Lucas y después se trasladó a California donde hizo trasplante renal. Y cuando hizo el trasplante renal, terminó y se fue a Pittsburgh a hacer trasplante. Tuvo 5 años con Starzl. Thomas Starzl. Y entonces ahora está trabajando en California. De hecho, me llamó hace como un año atrás porque lo habían llamado de San Lucas y que para ofrecerle para que viniera de jefe de cirugía en un programa de residencia. Y él estaba considerando, porque él le debía mucho a Ponce. Yo le dije, mira, Héctor, yo no te recomiendo en estos momentos porque no hay nada organizado. En un futuro, si hubiera algo grande que se te pudiera establecer, pues entonces ya sería diferente. San Lucas, que tiene los programas que mencionamos, ¿no? De medicina interna y esta cosa. Sí, pues San Lucas. Pues, Damas tiene en este momento medicina interna nada más. Porque Damas tuvo un tiempo fellowship en ¿cómo se llama? En cardiología, cuando estaba Sonny Cortés, pero como Sonny murió, pues no se cerró, y tuvo en gastroenterología, pero también lo cerraron. Y pulmonar, que tuvo pulmonar, pero el director que era Romero Tarraz, un muchacho que fue interno buenísimo, inteligente, pulmonar, critical care, director médico de Damas, de momento se sintió mal, lo abrieron, tenía un cáncer de conojera por todos lados, murió hace como 2 años. Tarraz. Sí, ese era Romero Tarraz. Y entonces, tus planes para el futuro, ¿qué tú vas a hacer? ¿Seguir en tu laboratorio? Bueno, los planes para el futuro, mientras mantenga yo, pues seguir en el laboratorio por unos cuantos años más, porque la ventaja del laboratorio es que hay mucho trabajo y mucho, pero no hay guardias, no hay que estar cogiendo por los hospitales. Seguir en la escuela de medicina mientras pueda ayudar, ¿verdad? Y si hacen un programa de residencia en cirugía, pues digo, mira, yo no participaré haciendo operaciones, pues pero sí en cooperar lo más posible con el programa, las enseñanzas, y siempre le digo a los estudiantes que si quieren jotar por el laboratorio, ellos pueden jotar para que aprendan las pruebas nuevas, ese tipo de... Muy bien. Mencionaste ahorita a Gilberto Rodríguez. ¿Gilberto en Ponce está activo o está retirado? ¿Quién? Gilberto Rodríguez. ¿El urólogo? Sí. Pues mira, él está vivo, no sé si tiene práctica completa, porque él en los últimos años dejó la práctica, era el director médico de San Lucas. Pero hace como 2 años que dejó la práctica y estaba viendo algunos pacientes de la Escuela de Medicina de Ponce. La Escuela de Ponce tiene una clínica donde tiene muy buenos médicos en esa clínica. Tiene una doctora que se llama Bárbara Rosado Carrión, se especializó en gastroenterología en los Mayo Clinic y se hizo especialista en trasplante medicina de trasplante de hígado. Y tiene muy buena comunicación con el laboratorio de nosotros, porque nosotros somos los únicos que seguimos esos estudios y los pacientes ya se los seguimos con sonografía de hígado, etc. ¿Pero los trasplantan en Estados Unidos? No trasplantan. Ellos los trasplantan en Florida o en Tampa, que está hace mucho, en otros sitios. Entonces, el seguimiento se los da ella acá. Nosotros le damos el seguimiento de sonografía. Si hay complicaciones de cirugía, pues el paciente vuelve al sitio de cirugía. En Tampa hay un muchacho puertorriqueño que está haciendo trasplante. Sí. Es de Ponce, ¿no? Sí, Alcina. Alcina de Ponce. Alcina, ¿no? Fue segundo de Héctor Ramos, porque Héctor Ramos, él es cubano, buenísimo, brillantísimo, medio controversial y peleón. Entonces Héctor Ramos, cuando estuvo con Starzl, él fue el cirujano de trasplantes en Tampa, porque él tenía tanta experiencia con Starzl. Entonces cuando Alcina fue, que fue jovencito, él trabajó con él y él ayudó mucho a Alcina porque él tenía más experiencia. Después de ahí se trasladó a Nuevo México, al jefe de trasplante en Nuevo México, pero entonces hubo unos problemas en la Escuela de Medicina de Nuevo México y ahí se fue para California. Muy bien. Y Alcina se quedó en Tampa. Alcina se quedó aparentemente en Tampa, que era hijo de Alcina, el urólogo de muchos años de Ponce, que estuvo trabajando en Ponce y después se mudó para San Juan y murió.
Sí. Pero nosotros decimos que tenía como 100 años, porque cuando yo era nene ya era cineurólogo. Sí. Muy bueno, una persona Sí, encantadora. de los primeros urólogos de Puerto Sí, Rico. sí, los primeros urólogos. Era él, Gelabel y Sanjurjo. Sanjurjo. Los otros que había. Sí, sí. Muy bien. Pues William, y los muchachos en Estados Unidos, ¿cómo dicen? Bracer. Bueno, pues Bracer, el encantado. apellido en Sí. Estados Unidos es Bracer. Estamos más viejos, pero estudiamos en el 62 juntos, como han pasado los años, ¿no? Que muchos años. Sí. 72. Muy bien, pues gracias por estar Ok. aquí y nos veremos Pues, hablamos próximamente. más que lo que yo esperaba. Sí, sí.